dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Israel, en este tiempo que Jesús llega y está predicando en su ministerio, está viviendo con una gran expectativa. Israel vive con un anhelo ardiente de que llegue otra vez el reino prometido de David. Ellos tienen la aspiración que vuelvan ellos a tener su libertad, porque están bajo el dominio del Imperio Romano. Y en ese sentido ellos añoran los tiempos dorados de David, de Salomón, de los grandes reyes. Porque para ellos entonces ser libre, tener poder, tener dominio, era sinónimo de estar en paz, de estar en bienestar y en última instancia de estar felices. Podríamos decir que esa era la definición de felicidad de Israel en ese momento: tener su propio reino, tener su propio gobierno. Y aparece Jesús como el Mesías esperado, y que un día como hoy, hace más de 2000 años, le reciben en Jerusalén para hacerle saber que ellos creían que él era el que traía el reinado. Por eso ellos gritaban: Hosana al que viene, al Hijo de David. Puedo leer eso en Marcos 11:10, por ejemplo. Y esto lo voy a conectar a la primera bienaventuranza, porque dice lo que ellos gritaban cuando entraba Jesús: extendían sus mantos, sus palmeras delante de él, y decían en Marcos 11:10: bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Se da cuenta que ellos ven en Jesús la llegada del reino prometido. Ellos ven en Jesús la realización de esa esperanza de tener otra vez un rey y tener un reino propio. Pero no solo eso, ellos pensaban que cuando se instalara ese reino iba a dominar toda la tierra. En otras palabras, ellos deseaban que llegaba, porque ahora sí ellos iban a dominar a los romanos entonces. Entonces imagínense las esperanzas, los sueños. Por eso fue un estruendo, fue tan grande el recibimiento de Jesús como la llegada del reino. Y cuando Jesús murió y resucitó, esas esperanzas por un momento se habían desvanecido, pero cuando Él resucita le vuelven a preguntar en Hechos 1:6, ya antes de irse al cielo, los discípulos le vuelven a preguntar, como quien dice: ahora pues que resucitaste, no fue antes, pero tal vez ahora. Vea lo que dice Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, imagínense con qué anhelo, con qué deseo le preguntan estos discípulos al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Me está comprendiendo, hermanos, el sentir de los discípulos y de Israel? ¿Por qué quieren un rey ellos? Dijimos, porque para ellos eso representa ser felices, tener poder, tenerlo todo otra vez. Entonces Jesús en este sermón, el primer sermón, verdaderamente lo que trae es una propuesta distinta. El Señor viene predicando un reino que no es de este mundo. Jesús vino predicando el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? El reino de los cielos. Y ese reino no tenía nada que ver con las expectativas que ellos tenían. No iba a ser un reino militar, no iba a ser un reino económico, un reino imperial, nada de eso. Presenta el Señor su reino, su propuesta de reinado de una manera que sorprendió. Y por eso prácticamente al final, cuando el Señor los desilusionó, esa multitud que gritaba Hosana al rey que viene, una semana después estaba gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo, porque no llenó sus expectativas. Pero esta mañana yo quiero presentarte la primera bienaventuranza como la primera propuesta del reino de los cielos, para que veamos que los valores de Dios no se comparan con los valores del hombre. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Los caminos de Dios no son los caminos del hombre.
Por eso esta mañana vamos a ver en la primera bienaventuranza cómo es este reino que el Señor nos ha llamado y que nosotros estamos ahora viviendo bajo el reino de los cielos. Porque estar en Cristo es estar bajo el reino de Dios. Entonces Jesús comienza con esta primera bienaventuranza y dice: felices, dichosos, afortunados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Eso no sonó nada bien en ese tiempo. ¿Cómo van a ser felices los pobres en espíritu? ¿Cómo van a ser felices aquellas personas que verdaderamente no tienen nada? ¿Qué pasó con esta propuesta? ¿Qué quiere decir Dios? Y esta mañana, recordando el mensaje anterior, la semana pasada, vamos a entender cuál es la verdadera felicidad según Jesucristo el Señor. Que no es la que nosotros estemos acostumbrados o la que ellos estaban acostumbrados, que era poseer, tener para sentirse feliz. No viene de este mundo, decíamos. La felicidad solo viene del Señor, nuestro Padre Celestial. ¿Quiénes son felices? Le preguntarían a Jesús: ¿quiénes son los felices? ¿Quiénes son los dichosos? Pues Jesús responde: los pobres en espíritu. Y le preguntáramos al Señor, y le vamos a preguntar a la palabra: ¿quiénes son los pobres de espíritu? Porque si ellos son felices, hay algo bueno detrás de eso, hay algo grande que no podemos entenderlo y necesitamos que el Espíritu nos revele, porque si los pobres en espíritu son felices, nosotros queremos ser felices. ¿Cuántos dicen amén? Queremos esta mañana ser pobres de espíritu, entonces, porque si ahí está la felicidad, y el Señor sabe y Él no miente, entonces todo aquel que le crea a Jesús esta mañana tiene que decirle: Señor, ayúdame a ser un pobre de espíritu esta mañana. Wow. Entonces, ¿qué es pobre de espíritu? Vamos a entonces entrar nuestra primera definición de pobre de espíritu. Conéctelo con la palabra vacío. Pobre de espíritu igual a vacío. Y vamos a declarar este primer punto: los pobres en espíritu son felices, porque al estar vacíos están listos para llenarse de Dios. Fíjense bien, pobre de espíritu es igual a estar vacío. Y son felices porque al estar vacíos no tienen nada. Esos son los que Dios busca para llenarlos. Imagínense el vaso. Un vaso lleno de algo. Usted ya no le puede echar nada a un vaso lleno, ¿sí o no? Ya no puede. Usted dice: pásame ese vaso, está lleno. ¿Qué tiene que hacer si usted dice que yo quiero usar ese vaso? ¿Qué tiene que hacer? Derramar lo que tenga dentro. Por eso Dios dice en primer lugar: felices los que estén vacíos, porque Dios los va a llenar. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué bueno es que usted esta mañana diga: Señor, saca de mí lo que no quiere, porque yo quiero ser lleno de tu presencia. Aleluya, gloria a Dios. Que saque pecado, orgullo, maledicencia, palabras deshonestas. Saca todo, Señor, lo que no te agrada. Qué feliz el que esté vacío esta mañana, porque está listo para ser lleno de Dios. Y el que se siente lleno, pídale a Dios que lo desvacíe entonces primero. Porque hay que estar lleno, no de este mundo, no de nosotros, sino de Dios en esta mañana. Ahí está la felicidad. Dice que el pobre de espíritu sabe que está vacío, como el pobre. Vamos a irlo comparando con el pobre materialmente. El pobre, cuando la Biblia habla de pobre, materialmente, económicamente, es la persona que está en la calle pidiendo limosna, mendigando. Ese es pobre desde el punto de vista bíblico. En otras palabras, él tiene que ir a pedir porque no tiene nada ni que comer. El pobre de espíritu sabe que no tiene nada en sí mismo. Si no fuera por Dios, no recibe nada. Que necesita de Dios para poder vivir, que necesita de Dios para seguir adelante. Y por eso estamos aquí, porque estamos diciendo: necesitamos de Dios todos los días.
aquí le venimos a mendigar. Padre, acuérdate de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Danos el pan nuestro de cada día. Somos mendigos espirituales porque necesitamos de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? El ser humano está vacío de Dios, se ha llenado del mundo, del pecado y de sí mismo, y por eso no puede recibir de Dios, porque necesita estar vacío. Nosotros encontramos que la palabra de Dios mucho nos señala que aquellos que están necesitados, aquellos que están, hermanos, en situaciones de pobreza extrema, hablando espiritualmente, esos son los que reciben la ayuda de Dios inmediatamente. Cuando el hombre y la mujer dice, yo no puedo más, eres candidato a la mano de Dios entonces. Cuando tú dices, ya no quiero seguir así, ayúdame Señor, es allí donde Dios entra en acción. Pero si el ser humano dice, no, yo puedo solo, o no me interesa lo que digan los demás, o se olvida de Dios, entonces está diciéndole, yo no necesito la ayuda de Dios. Pero esta mañana reconocemos, y Dios quiere que reconozcamos, que sin Dios estamos vacíos y necesitamos la ayuda de Dios. Salmo 113 nos enseña cómo Dios en el ámbito espiritual trabaja con los que están vacíos, con los pobres en espíritu. Dice el Salmo 113 y el verso 7, hablando de la obra de Dios espiritualmente, dice, Él levanta del polvo al pobre. Fíjese bien dónde está la persona espiritualmente hablando, está en el polvo. Está sumergido en lo más bajo, porque estar en el pecado es estar en lo más bajo, en lo más vil. Pero dice que Dios lo levanta al pobre del polvo y al menesteroso alza, lo saca, lo eleva del muladar. El muladar usted debe traducirlo como basurero, como lodazal. De ahí Dios saca al ser humano cuando le dice, Dios, ayúdame porque no puedo solo. Estamos en un lodazal espiritual, en un basurero espiritual, vida desordenada completamente. Y por eso cuando el hombre y la mujer grita la ayuda de Dios, es porque está reconociendo que está vacío y sabe que Dios le puede ayudar. Bienaventurado el que está vacío, bienaventurado el que reconoce que no puede nada, que no sabe nada sin Dios, porque Cristo dice, separados de mí nada pueden hacer. Gloria al Señor. Continúo leyendo 113 verso 8, dice, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Mire a dónde Dios levanta al pobre, al menesteroso. Es como que si un hombre ricachón de esos grandes pasara por un basurero, levantara a una persona andrajosa y lo metiera a su auto, le fuera a comprar comida, lo vistiera y lo llevara a su casa. Dios hizo eso contigo y conmigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Nos recogió y nos puso en lugares de príncipe. Y alabe a Dios esta mañana si cree que usted ha recibido la ayuda de Dios. Dios nos ha ayudado a todos. Como dice el canto, ¿dónde estaría si tú no me hubieras encontrado? Tal vez ni con vida estuviéramos. También cuando María recibió el anuncio de que sería la madre del Señor, ella sacó este canto de su corazón en Lucas 1:52, una estrofa de su canto. También revela lo que Dios vino a hacer, lo que Cristo vino a hacer con los pobres de espíritu. Porque dice Lucas 1:52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. 53, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Mire qué interesante cómo ese juego de palabras, cómo es eso que el rico va vacío si él lo tiene todo. Tiene todo este mundo, pero está vacío de Dios. Por eso entonces el pobre, el hambriento espiritualmente es el que sabe que no tiene nada, que no puede nada, que no sirve nada de lo que tiene. Reconocemos verdaderamente que si no es el Señor, que si no es la sangre del Cordero, nosotros no podemos hacer absolutamente nada para tener vida, para tener salvación. Solamente en Cristo tenemos nuestra esperanza y nuestra salvación. Así es que, hermanos, podemos concluir en este primer punto. Cuando el ser humano
el hombre y la mujer reconozca su miseria espiritual, cuando reconozca su vacío espiritual, entonces empezará a conocer la verdadera felicidad. ¿Me escuchó? Hasta entonces, cuando diga, yo no puedo nada, yo no soy nada, sin Dios no sé nada, no puedo nada, ahí entonces cuando es candidato a conocer lo que es verdadera felicidad. Gloria al Señor. Por eso Jesús dice, felices los pobres en espíritu, los que están vacíos. Vamos a otra definición de pobre de espíritu. ¿Por qué son felices? Además de que están vacíos y van a ser llenos de Dios. Los pobres en espíritu, hermano, podemos también darle otra cualidad. El pobre en el ámbito humano es una persona ignorada, desconocida del mundo de la fama. Por tanto, vamos a entender que ser pobre es una persona anónima. Anónimo es que nadie te conoce. Fíjese bien, está vacío y nadie lo conoce. Si es que el hombre cuando tiene dinero es que ahí se le juntan los amigos, ¿verdad? Todo el mundo es amigo del que tiene. Pero pierde y no tiene nada, ya ni te vuelven a ver, no te conocen. Entonces fíjese bien, la condición de ser pobre es similar a ser anónimo, un nadie. En este sentido, entonces, el ser humano espiritualmente es una persona que está olvidada, que está ignorada, porque vive en el pecado, porque vive en esa condición. El mundo entero reconoce y valora a los que están en posición, a los que tienen fama, a los que tienen poder. Esos son los que van a salir en la televisión, los que van a salir en las revistas, los que van a salir en primera plana, los que van a estar en los noticieros. Pero el nombre de un pobre no se conoce, muere y nadie habla de ellos. Pero quiero decirte esta mañana que la persona que reconozca que no es nadie, esa persona tendrá la atención de Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cuántos alaban al Señor? Oh, gloria a Dios. Por eso Jesús dice, felices. Felices porque los voy a llenar, pero no solamente son felices porque los voy a llenar, porque estaban ignorados por el mundo, pero ahora tienen la atención de Dios. Felices porque Dios los ve. ¿Cuántos saben que Dios nos ve? No importa que no te conozcan, que te ignoren, que te olviden, Dios no te ha olvidado. Dios sí te conoce. Cuando llegamos a esta condición de decir, yo soy pobre de espíritu, yo no tengo nada, yo no puedo nada, yo soy inútil delante de Dios, sin el Señor no sé nada, no puedo nada, entonces atraes la atención de Dios. Fíjense bien, atraes la atención de Dios. Porque cuando llegamos a esta condición es cuando el ser humano verdaderamente está actuando en la correcta voluntad de Dios. Es así que Dios quiere ver al ser humano humillado bajo su poderosa mano. Por eso dice, humíllense bajo la poderosa mano y Él los exaltará cuando fuera tiempo. Fíjense bien que en el mundo deportivo, especialmente en el béisbol, hay un evento que se llama el juego perfecto. El juego perfecto es cuando un lanzador no se le ha envasado nadie, no ha tenido errores, lleva solamente sacando out, decimos, ¿verdad? Out, dice ahí, juego perfecto. Pero eso sucede después ya cuando son 9 innings, y en el séptimo, cuando se oye el rumor de que hay un juego donde este pitcher ya está teniendo un juego perfecto, todas las cámaras se van a ese lugar. Porque ya solo le faltan 2 innings y cuando termine será famoso mundialmente ese pitcher. Fíjese bien la analogía que vamos a hacer. Cuando el ser humano anda en su pecado arrogante, cuando anda diciendo que él no necesita de Dios, pues entonces Dios lo ignora, porque dice que al altivo lo mira de lejos el Señor. Entonces Dios aparta su mirada. Porque cuando esa persona entonces diga, yo no sé nada, Señor, perdóname, yo me olvidé de ti, aquí estoy arrepentido, yo vuelvo a ti, perdóname. Y las miradas de Dios, como todas las cámaras del mundo, vuelven sobre nosotros y somos reconocidos en los cielos. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Cuando eres pobre de espíritu, entonces estás jugando tu juego perfecto. A todos alaban al Señor. Qué lindo eso, hermano.
¿Quieres que Dios te vea? Humíllate más. Quita el orgullo, la soberbia, quita la prepotencia, hermano. Sométete a la palabra de Dios. Y entonces las cámaras del cielo estarán sobre nosotros. 1 Corintios. Antes de 1 Corintios voy a leer Génesis 16:8. La historia de un personaje olvidado en extremo, que Dios la vio. Estamos hablando de Agar. Génesis 16:8. Esta mujer era la esclava de Sara. Y cuando estaba embarazada, dice la escritura que tuvo conflicto con Sara. Y ella mejor quiso huir para no tener conflicto. Pero no era la mejor decisión. ¿Cuántos saben que no hay que huir de los conflictos? Hay que resolver los conflictos. Así que Agar quiso huir del conflicto y Dios le sale al encuentro enviando su ángel. Lo que quiero señalar ahí que esta mujer, esa condición de mujer, pareciera que ni Dios le hubiera tomado en cuenta. Pero mire lo que pasa en el versículo 8. Y le dijo, aquí está hablando el ángel de Jehová, que muchos estudiosos entienden que el ángel, cuando dice ángel de Jehová, se refiere a Jesucristo antes de su venida en carne. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Salte al verso 13. Ahí viene una conversación donde el Señor le dice que va a ser madre de naciones, que ella vuelva, que se someta, que se sumisa, ¿verdad? Por orgullo ella quería huir, lo que sea. Pero en el verso 13 le dice, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. ¿Cómo le llamó Agar a este personaje? Tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Ahora, ¿quién es Agar? Si nos transportamos 3,000 años atrás, hermanos, más de 3,000 años atrás, 4,000 años. Estamos hablando que la condición de la mujer es totalmente casi ausente de la sociedad. Mujer, embarazada. ¿Quién quería hacerse cargo de ella? Esclava, pero no solo esclava, esclava fugitiva. Y entonces no tenía nada, estaba en el desierto, pobre en extremo. ¿Quién entonces podría poner la mirada en esta mujer? Absolutamente nadie. Agar era un ser anónimo, un ser ignorado por el mundo, pero no por el Todopoderoso. Así es que si Agar tuvo la atención de Dios con todo y las cosas en su contra, esta mañana yo te digo, aquellos que son pobres de espíritu son como Agar, que tendrán la mirada de Dios. Los ojos de Jehová están sobre aquellos que hacen la voluntad de Dios. El Señor estará atento a tu oración y a tu clamor. Gloria al Señor. Sí, ahí vemos cómo esta mujer con todas esas clases sociales no fue ignorada por Dios. Vaya conmigo a 1 Corintios 1:26. Ahora sí entramos aquí nosotros como iglesia en este pasaje. Es un texto del Nuevo Testamento que nos representa a nosotros, que éramos sin Cristo. ¿Qué es el hombre sin Cristo? Ahí lo puede ver usted. Yo no le estoy insultando, decirle que usted no es nada. Sin Dios el ser humano no es nada. La Biblia lo dice y te lo vamos a probar. 1 Corintios 1:26. Pablo exhorta a los corintios que recuerden qué era antes y qué son ahora. Y por eso dice, desde el 26 en adelante, pues mirades, reflexionen, consideren, entiendan, hermanos, vuestra vocación, o sea, tu llamado que ahora tienes. Que no sois muchos sabios según la carne. Es decir, aquí no hay muchos científicos que se hayan ganado el premio Nobel de física. Eso está diciendo Pablo. Aquí no tenemos científicos, aquí no tenemos estos poderosos según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, es decir, descendencia de reyes de la tierra. Verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Si tú crees que Jesucristo es el Señor y hay un sabio que cree que Él vino del mono, tú avergüenzas al sabio porque conoces la verdad absoluta de Dios. Eres más sabio que los sabios. Por eso dice que escoge lo necio para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
somos débiles, incapaces, inútiles. Y cuando Dios nos escoge, avergonzamos lo fuerte. Fuerte en cualquier área, en cualquier dimensión. Verso 28. Y lo vil del mundo. Mira hasta qué nivel baja la palabra. Nosotros sin Cristo somos viles pecadores. El ser humano, con todo y su poder y su fama y su sabiduría, sin Dios es lo más vil de este mundo. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, dice que éramos lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, subraye que ahí nos eliminó completamente. Dice que Dios escogió lo que no es. ¿Cómo es eso? ¿Acaso no existían? Sí existían, pero como que no existieran. Y dice que Dios escogió lo que no es. No tiene nombre, no tiene poder, no tiene importancia. Nadie te va a venir a buscar una firma, nadie te va a tomar un autógrafo, una foto, no importa. Pero Dios te vio y Él envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Y Él nos escogió, aunque no éramos. Dice la palabra, Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ninguno de nosotros podemos decir esta mañana, a mí Dios me salvó porque yo era esto o lo otro. La única cosa en común que tenemos todos es que Dios nos salvó porque éramos necios, viles y no éramos nada. Dele aplauso al Rey de Reyes si lo cree. Eso es todo. Gloria a Dios. Así que la segunda razón por la cual un pobre de espíritu debe estar feliz. Primero, porque vacío se va a llenar de lo mejor que es Dios. Y en segundo lugar, porque a pesar que estaba en anonimato, con Dios, los ojos de Dios lo sacan a la luz pública. Ahora sí, el cielo te conoce. ¿Cuántos alaban su nombre? Que Dios te vea, eso es suficiente. Que Dios te conozca, eso es suficiente. No importa ni que tu vecino te conozca, Dios te conoce. Por eso dice, sean felices, como el Señor le dijo a los discípulos, ustedes no se gocen porque echan fuera demonios, ustedes regocíjense, su nombre está escrito en el libro de la vida. Se puede gozar porque tu nombre está en el cielo. Allá dicen, aquí dice William, aleluya, aquí dice Kerlin, aquí dice Lupita, aquí dice Ángel, gloria a Dios. Hay un nombre escrito en la gloria y ese es el tuyo y el mío si estamos en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y eso vale más que toda la fama de este mundo, que todas las portadas, que todas las redes sociales, no importa. Por eso dice felices, sean felices ustedes. Como quien dice, yo sé lo que les digo, sean felices. Porque vacíos van a ser llenos de Dios y en anonimato van a ser conocidos por Dios. Pero en tercer lugar, creo que ya hemos mencionado esta palabra y la vamos a conectar con pobre de espíritu. Y es la palabra humildad. ¿Cuál es la palabra? Humildad. Ser pobre de espíritu es ser vacío, es ser anónimo y es la condición de humildad. Y decimos esta mañana, los pobres en espíritu son felices. Porque para Dios, hermanos, son semejantes a Jesús. Oh, wow. ¿Y qué tiene que ver eso? Ser como Jesús, a tener la humildad. ¿Y quién fue el hombre más manso y humilde de la tierra? Jesús, el Hijo de Dios. Pero mire qué interesante. Cuando el ser humano llega a esta condición de considerarse que no es nada ni nadie, se rebaja totalmente, se rebaja. Oiga bien, hay que rebajarse. Hay que bajarse delante de Dios. Hay que agachar la cabeza delante de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermano? Hay que doblar su yo, hay que doblar su ser. Y cuando lo hace, se está poniendo en condición humilde y se parece a Jesús, el Hijo de Dios. Oye, ¿por qué decimos que Jesús fue el más humilde de todos? La Biblia nos muestra qué hizo Jesús para merecer el título del más humilde de todos. Vaya conmigo ahí a Filipenses 2. Muchos conocen este hermoso pasaje, pero para los que no lo han leído, hoy va a ser su primera vez de reconocer por qué Jesús es el más humilde. Y por eso Jesús cuando dice son felices los pobres, porque en esa condición se están pareciendo a mí. Gloria al Señor, a Jesús, dice. Se están pareciendo en esta cualidad. Mire que dice Filipenses 2:5.
No es arrogancia decir que cuando llegamos a la humildad nos parecemos más a Jesús, pues la Biblia dice que tenemos que parecernos a Jesús. Haya pues en vosotros, oiga bien, repito, dice Pablo ahí, dice el Espíritu, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Debe haber en nosotros lo que hubo en Cristo, ¿sí o no? Eso yo lo entiendo ahí. Que hay en ustedes lo que hubo en Cristo Jesús. Y lo que más hubo en Cristo es la humildad. Verso 6. El cual, aquí viene la respuesta porque es el más humilde. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús es Dios. Dice en el principio, Juan 1:1, era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús ya era Dios, vino como Dios y se fue como Dios. Pero Él fue enviado a la tierra como hombre, sin perder su divinidad. Pero entonces, ¿en qué estaba la humildad de Él? Que siendo Dios dice, no, ¿cómo puedo bajar ahí? Los que recordarán el mensaje anterior, dice en el Salmo 8 que David dijo, el hombre, Señor, lo hiciste un poquito menor que los ángeles. ¿Recuerdan? Cuando Dios, Hijo, se hace hombre, se hace menor que los ángeles. ¡Wow! Eso no es rebajarse. Para mí eso es bajarse. Y bajarse demasiado. Y Dios Hijo, siendo todopoderoso y glorioso, se pone en condición inferior a los ángeles que Él ha creado. Se hace uno de nosotros que somos inferiores a los ángeles. Sigo leyendo. Gloria al Señor. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo. Subraya la palabra despojó a sí mismo. Fíjense cómo va la humildad de Jesucristo. Dice, voy a ser hombre, voy a ser menos que los ángeles. No importa. Pero también tiene otra condición que cumplir. Dice que cuando llegues acá a la tierra, no debes llevar algo que tiene Dios. Se despojó a sí mismo. La palabra despojar es vaciarse. Oiga bien, despojar es vaciarse. Repito, no dejó de ser Dios, pero como Dios, Él se despojó de esa majestuosa gloria que tenía antes con el Padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Dios tenía que venir en carne humana y tuvo que dejar su gloria. Por eso fue visto como nada, fue menospreciado, porque le vieron como cualquier humano, hombre pecador, pero era Dios hombre, sin gloria. Aquí vino a humillarse por ti y por mí. Se sometió, se sujetó. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Siga leyendo. Cómo se va degradando, cómo se va bajando, cómo se va humillando. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Oiga, forma de siervo, forma de esclavo. En un sentido, como les dije en la introducción, como Jerusalén, Israel estaba sometida al imperio romano, son como esclavos, estaban súbditos de un imperio. Entonces Él toma la posición, dice, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No solamente se humilla como Dios al serse hombre, sino que al serse hombre se humilla más como hombre todavía. ¿Sabe en qué consiste la humillación? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La peor vergüenza de un ser humano era ser clavado en una cruz. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Cómo no poder entender que Jesús está diciendo que el que es pobre de espíritu,
es porque es la persona que ha logrado llegar al nivel de la humildad, de entender de que no es nada, no es nadie, y está dispuesto a bajarse, está dispuesto a someterse, está dispuesto a rebajarse. Felices los pobres de espíritu, los que tienen esta condición de humilde, porque se parecen a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, en eso nos parecemos a Jesús, en que nosotros nos despojemos, nos vaciemos de todo lo que pueda haber en nosotros de orgullo o de vanagloria. Nosotros necesitamos reconocer, hermano, que por Dios somos lo que somos. Y cuando Jesús, en su condición de humildad, dije, nunca dejó de ser Dios. Por lo tanto, a pesar que se graduó menos que el ángel, menos que hombre, para llegar a una cruz, porque ahí mueren los delincuentes en la cruz. Solo morían, hermanos, lo peor de la sociedad, moría en una cruz. Y cuando Jesús llega a esa condición, nunca perdió la comunión con el Padre. El Padre siguió diciendo al mundo entero, sonaba esa voz constantemente: este es mi Hijo amado, a él oíd. Eso significa que cuando usted reconoce que es pobre en espíritu, está comparándose, está imitando a Jesús, entonces el Padre se siente orgulloso de sus hijos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces, cuando hay humildad en el pueblo, cuando hay humildad en la iglesia, en los hijos de Dios, el Padre puede decir: este sí es mi hijo. ¿Cuántos glorifican a Dios? ¡Aleluya! No somos hijos de Dios porque digo yo creo en Cristo, o porque tengo una membresía o soy en una iglesia. No, somos hijos de Dios porque nos parecemos a Jesús. Entonces, eso es lo que hace que Dios diga: este es mi Hijo amado. Oh, gloria al Señor. Mire lo que dice Isaías 57:15. Yo creo que cuando Jesús decía sean felices los pobres, estaba pensando en esta palabra, porque Jesús es la palabra y él conocía toda la palabra del Antiguo Testamento. Y una de las razones por la cual el pobre, el más humilde, el menesteroso, la persona que verdaderamente se humilla delante de Dios, es feliz más que todo, lo dice Isaías 57, verso 15. ¿Por qué vamos a ser felices? Primero, porque vacío Dios nos va a llenar. Segundo, porque aunque estamos en anónimo, seremos reconocidos en los cielos. Pero aquí viene una felicidad tercera gloriosa, hermano, grande. Y dice ahí Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime. Mire quién es Dios, hermano. Dios es el alto y sublime. Solo Él es alto y sublime, nadie más. Dijo esto: el que habita la eternidad, fíjese bien, el eterno va a decir esto, y cuyo nombre es el santo. ¿Qué dijo el eterno? ¿Qué dijo el santo? ¿Qué dijo el alto y sublime? Dice: yo habito en la altura y la santidad. Wow, sí, eso ya lo sabíamos. Pero mire lo que dice a continuación: y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Dónde vive Dios? Usted dirá: en las alturas. Sí, pero Él dice: y también contigo. Dele gloria a Dios. Yo vivo en las alturas, pero vivo en el corazón de los humildes. Dios vive aquí también en cada uno de los humildes, en cada uno de los pobres en espíritu. Así que, hermano, le pregunto: ¿tendría razón Jesús de decirle que sean felices los pobres en espíritu, sí o no? Qué tremendo habitante está dentro de nosotros. Nada más que recuerde las credenciales: el alto, el sublime, el eterno, el santo habita dentro de mí. Por eso yo no debo hacer y vivir como quiero. Debo vivir como Dios quiere. El pobre de espíritu tiene este privilegio porque es Dios que lo está diciendo. No lo está diciendo hombre. No es una conclusión filosófica, teológica, religiosa. Dios dijo: yo habito la altura, pero yo habito con los humildes. Esa es la definición que Él mismo da. ¿Para qué habita en nosotros? ¿Para qué habita en el pobre de espíritu? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Si esta mañana te sientes quebrantado, te sientes fracasado, te sientes que no puedes nada y tu esperanza es Dios, el Señor te dice: feliz, porque hoy Él te levanta, Él te salva, Él te restaura. El que se despojó a sí mismo será lleno de la gloria de Dios. Feliz que te sientas quebrantado, que ya no puedes nada, porque entonces Dios quiere ser huésped en tu casa. Dios quiere morar contigo. Dios quiere ser allí el dueño de tu vida y de mi vida. Feliz entonces el pobre de espíritu, el que se despoja. Incluso el que se despoja hasta de su pensamiento religioso, porque cuando a veces ya hemos caminado en el evangelio, como que nos sentimos con ciertos privilegios o derechos por haber caminado más. Aquí no es el que va caminando más o caminando poco. El Señor va a premiar a cada uno según sea su obra. Entonces aquí dice que es feliz todo el que se humille su espíritu y va a tener la comunión con el alto y sublime. Así es que felices, llevamos 3, es el que está vacío, es el que está anónimo y el que está en humildad. Una última para concluir. El pobre de espíritu, o cuánta felicidad tiene el pobre de espíritu. Por eso dije, ¿verdad? Saliendo de aquí, le vamos a decir: Señor, yo quiero ser pobre de espíritu. Porque cuánta felicidad tienen, cuánta dicha, cuánto van a recibir de Dios. Y aquí viene la culminación, porque leo el versículo para recordarlo y con esto vamos a concluir. Felices, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oh, gloria a Dios. ¡Wow! Somos herederos del reino de los cielos. ¡Aleluya! ¡Wow! No sé cómo va a decirlo, grite, haga algo, pero somos herederos nada más y nada menos que el reino de los cielos. ¿Qué importa el reino de la tierra si es temporal y perecedero? Por eso Jesús no instaló su reino en este mundo. Se lo dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis súbditos ya hubieran peleado por mí. No hagas tu imperio, tu reino en este mundo. No te preocupes, esto es temporal y pasajero. Tenemos un reino que no perece, sino que permanece para siempre. Y lo ha regalado. ¿A quiénes? Dice Jesús. En primer lugar, a los pobres de espíritu. Así que si le pedimos al Señor: Señor, yo quiero ser pobre de espíritu, yo quiero estar vacío de mí mismo, yo quiero, aunque no importa ser anónimo, que nadie me conozca, y no importa humillarme a mí mismo, pero voy a tener el reino de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Así es que en este punto decimos: los pobres en espíritu son felices, porque al ver su miseria espiritual se hacen herederos del reino de los cielos. Cuando vemos a nuestro alrededor, como decíamos la semana pasada, Pablo, cuando encontró a Cristo, aunque tenía todo, dice que él lo vio como basura todo. Entonces, cuando vemos todo lo que hemos logrado, no nos jactamos, no nos decimos que es por mi fuerza o por mi sabiduría o por mi experiencia. No, es por la gracia de Dios solamente, y todos mis méritos no son nada. Entonces estoy viendo que sin la ayuda de Dios yo soy miserable. En ese momento dice el Señor: te heredo el reino de los cielos. Gloria al Señor. Todo el mundo que está en pecado está en miseria espiritual. Amén. Repito, toda persona que vive en su pecado, no ha recibido a Cristo, no ha pedido que la sangre del Cordero lo limpie, vive en la miseria espiritual. El problema es que esto no se ve con los ojos naturales. El problema es que esto no lo conocemos fácilmente. El Señor tiene que abrir los ojos al hombre y a la mujer para reconocer su condición espiritual. Por eso el Señor le dijo a los fariseos: ustedes están ciegos. Y ellos le dicen: pero nosotros vemos, no somos ciegos. Porque dicen que ven, con mucha más razón están ciegos, porque no están viendo su condición espiritual. Entonces el ser humano con estos ojos naturales no puede ver su basurero espiritual, su miseria espiritual.
Pero cuando Dios te habla, el Espíritu te convence de pecado y tú te humillas y te sometes, aunque no lo entiendas, pero dice: yo te creo, Señor. Ahí tus ojos son abiertos y puedas ver, hermano, en qué miseria estás, y vas a clamar la misericordia de Dios. Hasta en ese momento el ser humano va a decir: yo necesito de Dios. Yo no puedo quedarme en mi casa, yo necesito buscar de Dios. Porque reconozco, mis ojos están abiertos. El que está ciego espiritualmente cree que no necesita de Dios, pero el que ya ve corre a buscar a Dios, porque sabe que sin Dios no es nada, no somos nada. Hay que buscar a Dios que abra los ojos. Necesitamos ver nuestra miseria espiritual, hermano. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos para que siempre dependamos de la ayuda de Dios. Así es que por eso hay una historia, no la voy a leer, está en Lucas 18, 9 al 14, lo puede anotar y leerlo en su casa. Es la historia del fariseo y el publicano, que cabe muy bien quien reconoció su miseria espiritual. Y Jesús habla que entró un fariseo. ¿Quién era un fariseo? Un maestro de la Biblia, lo vamos a resumir así. Imagínense, quiere decir que un maestro de la Biblia puede ser muy orgulloso también. No solo el pecador. Y este hombre, como conocía la ley, dice que entró al templo a orar. Y mire qué clase de oracioncita hizo. Yo te doy gracias, Señor, porque no soy ladrón, no soy adúltero, ayuno 2 veces, yo doy ofrendas, y no soy ni como ese que está ahí, ese pecador. ¿Usted cree que estoy inventando? Eso dijo el fariseo. Me queda viendo cuando dice: eso está ahí. Sí, así oró este hombre. Y dice Jesús que el otro, publicano, de mala fama, reconocido ladrón, entonces, reconocía que ni merecía entrar allí, pero que entró con su cabeza agachada y se golpeaba su pecho y solo dijo: ten misericordia de mí, pecador. Jesús dice al final: ese publicano salió justificado y no el fariseo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Eso es ser pobre de espíritu. Que no te creas, no nos creamos nada. Sin Dios no somos nada. Por Dios estamos donde estamos. Por eso dice: en el momento que digas yo no soy nada, el Señor te da la escritura del reino de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Tengan, es suyo, se los regalo, porque me ha agradado. Han sido agradables delante de Dios. Santiago 2:5. Dice el Señor ahí, 2 versículos más y terminamos. Dice Santiago 2:5: hermanos míos amados, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Se da cuenta ahí que Santiago confirma lo de Jesús. Los pobres serán ricos en fe y herederos del reino de los cielos. Por eso termina en el 4:6 de Santiago diciéndonos esta gran verdad. Pero Él da mayor gracia. ¿A quién le da gracia? A los que se humillan. Porque esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que el pobre de espíritu es el que puede ver su miseria espiritual y automáticamente el Señor le da el reino de los cielos. Quiero concluir con la introducción que dije que Jesús este día, como hoy, estaba entrando en Jerusalén. Y la multitud lo aplaudió, la multitud vitoró y dijo: Hosana. Y lo alabó, hizo todo. Pero fue un espectáculo de ellos. En realidad no creyeron en Jesús. En realidad eran intereses de ellos nada más. Querían hacerlo rey terrenal. Jesús no tenía ese interés y los dejó, porque al fin y al cabo cumplieron la profecía que un día el Mesías entraría montado en un pollino a Jerusalén. Y fue recibido y aclamado como rey. Dijeron la verdad, aunque no creían en la verdad. Y así le pasa muchas veces al ser humano. Yo creo en Dios, pero no vive como Dios quiere.
Puede conocer los cantos, puede conocer la oración, puede conocer la Biblia, pero su corazón no es pobre de espíritu. Jerusalén ese día, hermano, nos dejó una gran lección para todos nosotros. Que podemos hacer una celebración quizás, que podemos hacer lo que hacía el fariseo, ayunar, ofrendar, estar cumpliendo mandamientos, pero no ser pobre de espíritu. Tanta era la miseria espiritual de Jerusalén, que si usted va a Lucas 19:41, ¿qué hizo Jesús después de recorrer la ciudad y después de esta gran fiesta y esta gran algarabía? Yo se los leo y termino con esto. Dice que Jesús hizo esto, Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró por Jerusalén. ¿Cómo va a llorar el día que le están haciendo fiesta? ¿Cómo va a llorar Jesús a pesar de que nos vea que hacemos muchas cosas por Él o para Él? Es que, hermano, no es las cosas que hacemos, es el corazón con que lo hacemos. Por eso dice que al verla lloró y dijo, verso 42, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día. Si al menos hoy, en este momento, Jesús había estado 3 años y medio con ellos y no lo habían aceptado, lo habían rechazado. ¿Cuánto tiempo Dios nos viene hablando que nos humillemos, que nos quebrantemos, que nos sometamos y no lo hacemos? Si al menos hoy lo hacemos, dice el Señor, si al menos lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. La Jerusalén orgullosa crucificó al Mesías 6 días después. 40 años más tarde, Jerusalén fue arrasada por los romanos, destruida completamente. Las esperanzas de reino material se acabaron. Hasta el día de hoy, por la misericordia de Dios, por lo menos tienen un territorio Israel ahí. Pero la promesa de Dios sigue en pie. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Póngase de pie esta mañana. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda.